Muy buenos días tengan. Por favor, descarguen el archivo que les acabo de publicar en el grupo. Buenos días, instructor. Buenos días. Muy poquita gente conectada. Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a terminar de ver la temática de las funciones lógicas. Entonces ya vimos lo que era el uso de la función sí en sus tres formas, básica, unidad y con el uso de otras funciones. Entonces, hoy terminamos ya con las otras cuatro funciones que nos hacen falta todo este tema y ya podemos dejar la práctica correspondiente. Bueno, el archivo que les pasé es este que tengo, que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Con el cual vamos a hacer uso para aprender a manejar estas cuatro nuevas funciones lógicas, ¿sí? Que también nos sirven, digamos, para encontrar algunos datos que en algún momento nos pidan a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, de un gran listado nos pueden sacar informes mediante diferentes preguntas que nos pidan hallar sus valores. Entonces, para eso podemos utilizar el uso de estas cuatro funciones. Hay dos funciones que nos permiten hacer conteo de datos dependiendo de algunos criterios o condiciones. Y hay otras dos que nos permiten hacer totales, hacer sumatoria, ¿sí? También dependiendo de algunos criterios o condiciones que nosotros le apliquemos a las funciones. Bueno, vamos a empezar con la primera función, que son las dos funciones que nos permiten hacer conteo dependiendo de uno o varios criterios o uno o varias condiciones. Empecemos con el uso de la función contar.si, que es la primerita que tenemos aquí. Los títulos, las estructuras de las funciones están ahí en rojito para que ustedes las vean, cómo es que deben utilizar y qué parámetros deben utilizar. Bueno, entonces la función contar.si únicamente nos va a pedir dos parámetros: el rango y el criterio. El rango es la columna en la cual selecciono y voy a contarla, ¿sí? Y el criterio, digamos que es una de las opciones que aparecen en la columna para poderlas contar. Entonces, por ejemplo, si yo elijo la columna comuna, entonces miren que tenemos diferentes números de comuna: 5, 6, 4, 2. ¿Sí? En algún momento, digamos, nos piden, vean, necesito saber cuántos habitantes hay en la comuna número 6. ¿Sí? Entonces, ese sería el criterio.
contar los de la columna comuna, pero únicamente los del número 6, o contar los del número 5, 4, 3, 2, 1, o la comuna que nosotros nos pidan contar. Entonces, siempre hay que escoger un rango que para nosotros es una columna y luego aplicarle un criterio. Ese criterio o esa condición que se establece debe estar en la tabla de datos, en cualquiera de las columnas. ¿Sí? Entonces, donde ustedes encuentren el criterio, esa es la columna que deben usar para el conteo. Entonces, muchas veces no nos dan cuál es la columna que hay que contar, pero sí nos muestran el criterio. Entonces, nos dirigimos a la tabla de datos, buscamos en qué columna está ese criterio y ese es el rango que debemos utilizar para poder contar. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los parámetros. Bueno, podemos dar respuesta con esta función a diferentes tipos de preguntas, como les decía, con el ejemplo de la comuna. Bueno, vamos a hacer 5 ejemplos para aprender el uso de esta fácil función. Mire que apenas son 2 parámetros que hay que seleccionar. Si en algún momento nos preguntan, por decir algo con la lista de datos que tenemos ahí, ¿cuántos empleados son de zona popular? ¿Sí? ¿Cuántos empleados son de zona popular? Entonces miren que la columna empleado no me sirve para hallar ese conteo. ¿Por qué? Porque ahí tengo son los nombres. Y no me están pidiendo que cuente nombres, sino de qué zona son. Si ustedes miran bien la tabla de datos, hay una columna zona. Y en esa zona, en esa columna, hay una opción que dice popular. ¿Lo ven? Entonces, zona sería el rango, ese primer parámetro que me pide la función. Y el criterio, pues, sería popular, para poderlo contar. O sea que de esa columna únicamente vamos a contar los que son de zona popular. Entonces, ya teniendo los dos parámetros, sabiendo cuáles utilizar, ahora sí apliquemos la función. ¿Cómo nos quedaría? Entonces decimos igual contar puntos i. Y abrimos paréntesis. El rango. Pues ya sabemos que el rango es la zona. De hecho, ahí no lo indica. Entonces seleccionamos toda la columna zona, pero sin el título. El título no. Lo demás sí. Toda la columna sin el título. Eso nos da el rango desde H2 hasta H35. ¿Sí? El rango. En este caso de la columna zona. Punto y coma. Ahora sí, de esa columna que acabamos de seleccionar, ¿qué vamos a contar? Entonces, entre comillas, vamos a contar lo que nos dice la pregunta. Los que son zona popular. Cierro comillas y cierro paréntesis. Miren lo fácil que resulta el uso de esta función. Igual contar puntos sí, H2, H35, que es la zona, y entre comillas, lo que voy a contar, que es la popular. Si damos un enter, veamos cuánto nos da. Entonces, miren, 13 personas de toda nuestra lista de datos viven en esa zona. Al igual podría sacar los de la zona media y los de la zona alta. ¿Sí? ¿Qué sería lo único que cambiaría? Pues el criterio. Porque todos serían la misma columna. Pero si quiero contar media, pues cambio el criterio. Si quiero contar los de alta, pues cambio el criterio también. Pero debemos utilizar la misma columna. Y eso nos daría cuántos empleados viven en cada una de esas zonas. Listo. Entonces, como ven, estas funcioncitas son mucho más fáciles que la función sí. Buenos días. Buenos días. Profe, qué pena con usted incomodarlo. ¿Será que usted por favor me puede enviar el archivo acá por el chat? Están en... Lo que pasa es que mi teléfono no sirve en ese sentido. Entonces me toca voltear y como mi pareja se le dañó el de él, entonces me toca pedirle a mis compañeros que me envíen el link. Pero ¿a dónde te lo envío? Por aquí no puedo.
No, profe, entonces yo le puedo enviar mi correo para que usted me lo envíe en un momentico. Qué pena incomodarlo, es que no puedo de otra manera. Hazlo. Hazlo. O alguno que, si ustedes tienen correo grupal, cualquiera envíe el archivo a ese correo grupal. Ya se lo envío, Gloria. Ok, gracias. Ay, muchas gracias, compañera. Dios le pague. Bueno, sigamos con el segundo ejemplo de la función contar puntos y. Ahora, ¿qué nos piden contar? El número de empleados que viven en La Paz. Número de empleados que viven en La Paz. Disculpe, instructor, permítame ver la primera fórmula, por favor. Claro. En esa segunda pregunta, observen que no nos dan qué columna es la que vamos a utilizar, pero sí nos dan el criterio, que es La Paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar entre las columnas donde encuentro ese criterio La Paz. Si nosotros buscamos, entonces observen que hay una columna de barrio y ahí tenemos el criterio, La Paz. Es decir, que la columna a seleccionar es barrio, así no nos la digan ahí, y el criterio es La Paz. ¿Sí? Entonces puede ocurrir eso, que a ustedes únicamente les den el criterio, pero si buscan ese criterio entre las columnas, en alguna lo encuentran. Y donde lo encuentren, esa es la columna que deben usar como rango. Bueno, entonces ya sabemos qué columna usar y qué criterio vamos a aplicar. Ahora sí, apliquemos la función. Igual, contar puntos y abro paréntesis. El rango, ya dijimos que era la columna barrio, porque ahí encontramos el criterio. Eso nos da el rango desde F2 hasta F35 para barrio, punto y coma. Ahora sí, de ese rango que acabamos de seleccionar, ¿qué vamos a contar? Entonces vamos a contar los del barrio La Paz. Y cierro paréntesis. Miren cómo nos queda. F2, F35, que es la columna barrio, y de esa columna cuénteme los de La Paz. Y podríamos contar los demás barrios, únicamente cambiando el nombre del barrio. ¿Sí? Para sacar, digamos, el consolidado de los empleados que viven en cada uno de esos barrios. Podría hacerlo. ¿Sí? Pero tendría que aplicar el número de veces la misma función con cada uno de los barrios. Si damos un enter, entonces nos indica que únicamente 5 de los empleados viven en ese barrio de La Paz. Ojo, con esta función no podemos ver, digamos, cuáles son esos 5 empleados, no, únicamente nos muestra es el dato numérico, más no nos permite ver cuáles son los 5 empleados. ¿Sí? Lo mismo para el primer punto. Nos dice cuántos empleados viven en zona popular, pero no nos muestra los 3 empleados, o sea, quiénes son. ¿No? Entonces, es simplemente, estas funciones nos dan simplemente un dato numérico. No nos muestra, digamos, quiénes cumplen con ese criterio o esa condición. Para eso podemos utilizar otra herramienta que vamos a ver más adelante, que son los filtros. Eso sí nos permiten ver la cantidad, digamos, si utilizáramos la misma lista de empleados que viven en algún barrio de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando lleguemos allá, te les haría acuerdo cómo es que podemos mostrar los empleados. Bueno, tercer ejemplo. Cantidad de empleados con salario mayor a 900,000. Aquí también ya nos dicen qué columna vamos a utilizar, que es salario, y el criterio también que hay que utilizar, los de mayor a 900,000. Entonces ya tenemos los dos parámetros, ya podemos aplicar la función. Entonces sería igual, contar puntos y. Entonces, el rango, salario. Ahí no lo dicen.
Eso nos da el rango de C2 a C35. Ahora sí, de ese rango de C2 a C35, ¿qué necesito contar? Entre comillas, los que son mayor, de signo mayor, a 900.000. Sin puntos ni comas se escribe el número, solito. Y listo, miren. Ahí ya nos queda toda la función ya especificada. Cuénteme de la columna salario los que son mayor a 900.000. Damos un enter y nos indica que 8 de los empleados ganan salario mayor a 900.000 pesos. Los otros dos lo hacen ustedes. Profe, o sea que ahí sí toca aplicar lo de las comillas, así no sea texto. Exacto. Así no sea texto, aplican las comillas. Muy bien esa preguntita. En estas funcioncitas sí deben colocar todo entre comillas. Todo entre comillas. Dobles, ¿no? Comillas dobles. Bueno, hagan los otros dos ejercicios para ver si han entendido. Y me dicen cuántas mujeres son y el número de empleados con comisión menor o igual a 150.000. ¿Cuánto les dan cada uno? Disculpe, profe. Dime. Es que yo hago la fórmula, pero no me deja, no me sale el resultado. Me dice, hemos encontrado un problema con esta fórmula, puedes intentar repararlo haciendo clic, pero no me deja, no me da el resultado. ¿Puedes copiar cómo usas la fórmula aquí en el chat para ver? Sí, claro, profe. Instructor, para la siguiente, o sea, el criterio sería solo IFE. ¿Cuál criterio? Para el de la siguiente, ¿Qué columna deben usar para ese cuarto punto? género, Exacto. Y ahora sí, ¿y el criterio para contar las mujeres sería? F, F. Sí, señorita. F de femenino, de las mujercitas. Jessica está bien. Gabriel fue el que envió este. Sí, señor. A ver, voy a usarlo aquí al ladito. Ah, Gabriel, es que has seleccionado mal el rango. Entonces mira lo que está en azul. Esto es lo que tú has seleccionado. ¿Sí? El rango es el que está más seleccionado. Preguntico. Tienes que seleccionar en la columna de salario. O sea, esta sí, mira. De C2 a C35. Sí, pero preguntico, profe. Cámbiale ese rango. Profe, ¿puede verificar la mía, por favor? A mí tampoco me da. Ya la veo. Ah, sí, profe. Ya me dio. Uy, qué raro. Gracias, profe. Exacto, ahí se te fue el mouse para otro lado. Ajá. Gracias. ¿A quién no le da? ¿A Stephanie? Sí, señor. La de La Paz. A ver, veamos la de La Paz. Ay, Dios. Me va a tocar copiar todo. La de La Paz. Ay, Dios santo. A ver, Stephanie. Esos paréntesis están de más, Stephanie. Ese que está aquí en F2, F35, ahí no va. Por eso es que te da ese error. Y el último tampoco va. Y La Paz no va pegadito. Ahí va con espacio. Espacio, La Paz. Entonces modifícalo. Ah, bueno, señor, listo. Muchas gracias.
Darlene, si tú cuentas las M, estás contando los hombres, ojo, ¿no? Para esa primera Sí, profe, ya que lo hay. corregí de abajo. Y el de abajo está bien, y el de los de 35, de 150, exacto, muy bien. Así había que aplicar la fórmula. Al igual que Sandra Milena, también está bien la de los de menor de 150.000. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tomar el de contar de Alberto, Darlene Alberto, para saber la cantidad de mujeres. Bueno, miren, está bien. Miren que muchas veces no nos pueden decir, digamos, ni la columna ni el criterio, como en esta pregunta, ¿sí? Pero sí nos dan un criterio muy parecido. O sea, un criterio con el que nos podemos, haciendo un análisis podemos sacar dónde está ubicado. Entonces miren que nos dice cuántas mujeres son. Si ustedes buscan entre las columnas, pues no van a encontrar en ninguna un criterio que se llame ahí mujer, ¿cierto? En ninguna parte, ¿sí? Pero sí sabemos que para sacar a las mujeres tenemos que tener o una columna de sexo o una columna de género, ¿ya? Como el caso que tenemos ahí. Entonces, el rango a utilizar es género, que va desde B2 hasta B35, y el criterio a contar pues sería la F para las mujeres, las femeninas, las M es para los hombres, los masculinos, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer el análisis, hay que leer muy bien la pregunta, ¿sí? Y se pueden encontrar con este tipo de preguntas, por eso se las puse ahí. Bueno, entonces eso nos da 17 mujeres. O sea, en toda nuestra lista de datos hay 17 mujeres. De igual forma pueden sacar a los hombres, únicamente cambien el criterio, en vez de F pongan M y eso les da la cantidad de hombres. Número de empleados con comisión menor o igual a 150.000. A ver, utilicemos la que puso Sandra. Si hacemos un análisis de la pregunta, ya nos están diciendo qué columna usar. Ahí no la dicen, con comisión menor a 150.000. De una a los dos datos. Comisión el rango y menor o igual a 150 el criterio. Ya nos lo dijeron todo, ya podemos usar la función. Entonces, D2 de 35 es la columna comisión, que es el rango, y de ese rango contamos los menor o igual a 150.000. Correcto, Sandra, la interpretación de la función. Damos un enter y nos dice que solo 6 empleados de toda nuestra lista ganan comisión en ese valor, menor a o igual a 150.000. Profe, yo sigo con el mismo problema, no me deja. Ponla otra vez. Que mando lo que escribí, la fórmula. Sí, ponla aquí en el chat para verla. A ver, aparentemente está bien. Viéndola así de primerazo. Pues acá funciona. De pronto no será el separador. ¿No será que tú tienes que usar no el punto y coma, sino la coma aquí? Eso iba a preguntarle yo. Ya miro, profe. Cambia el punto y coma por la coma. No, tampoco. Tampoco. Con dos Cambio puntos. por los 2 puntos. En vez de punto y coma, los 2 puntos.
Tampoco. No, los 2 puntos no. Entonces ahí en contar si no será punto sino coma. Ya lo hice y tampoco. Está raro. Y se busca mejor allá en lo que son fórmulas, contar sí, de pronto. Y lo da desde allá. Cuando tú colocas igual contar puntos, así lo que dice la compañera, te aparece la función ahí abajito. Sí, señor. Dale doble clic ahí, vuélvela a hacer en otra celda. Y dale doble clic donde dice contar puntos, sí, y mira la ayuda, cómo tienes que usarla. Verifícala. Yo Tienes que contar. usar punto o coma o punto y coma. Ya le digo. Ahí aparece punto. Punto o punto y coma. Así como usted lo tiene. Ah, coma, profe. Coma, entonces usa coma. A ver, listo, profe. ¿Listo ahora sí ya? Bueno. Sí, con coma, gracias. Bueno, entonces miren, esta funcioncita pues es bastante sencilla de utilizar. Únicamente hay que sacar el rango, o sea, la columna a usar, y de esa columna, ¿qué es lo que nos están pidiendo contar? ¿Sí? Entonces facilita. ¿Alguien tiene algún inconveniente con esta primera función? ¿O está clarita para utilizarla? Está clara, profe. Bueno, cualquier duda que tengan, pregunten. Pasemos a la siguiente función, que también nos permite contar, ¿sí? Pero miren la estructura de la función y compárenla con la primera. ¿Qué diferencia pueden ver ustedes ahí en esas dos funciones? Que se pueden digitalizar más rangos y criterios. Exacto, muy bien. O sea que esta nueva función, contar puntos y punto conjunto, ya no nos permite aplicar un solo criterio de conteo, sino varios. Es decir, vamos a tener varias columnas y de cada columna poder contar uno de sus criterios, ¿sí? Por eso también tiene ahí sus puntos de suspensión. Miren, rango 1 se le aplica criterio 1, rango 2 se le aplica criterio 2 y puntos suspensivos por si puedo obtener otros rangos y criterios que contar, ¿sí? ¿Esas son hasta cuánto, profe? Qué pena. Creo que son así, creo, sí, no, a ver, con la versión 2010 estaba hasta 16, con las nuevas versiones creo que son hasta 32 criterios, más o menos, ¿sí? Pero no, todos esos criterios nunca los van a usar, si a mucho unos 4, si a mucho, ¿sí? Que uno podría utilizar para esta función. Bueno, entonces veamos. Podemos dar respuesta a todos estos 5 interrogantes que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿cuántos empleados hombres? Ahí ya nos están indicando un criterio. Los hombres son de los sauces. Ahí está el otro. Entonces, los hombres, ¿de dónde los sacamos? De género. De género. Masculino. Y los sauces, y los Barrio. sauces Del barrio. de barrio. Entonces, miren, ya tenemos las dos columnas que usar y los criterios que vamos a aplicar. Ahora sí, veamos cómo nos queda la función. Entonces, igual contar puntos y punto conjunto. Entonces, primer rango, podemos escoger la columna de género.
Eso nos da desde B2 hasta B35, punto y coma. Ahora sí, de ese primer rango que vamos a contar, entonces entre comillas vamos a contar a los hombres, es decir, a los M. Punto y coma. Luego me indica de los sauces, entonces sauces es un barrio, entonces lógicamente está en esa columna. Entonces selecciono la columna barrio, eso me da el rango de F2 a F35, punto y coma, y de ese rango que acabo de seleccionar, entre comillas, necesito contar los que son sauces. Ojo, miren que en la pregunta me dice los sauces, pero el criterio está escrito únicamente sauces en la columna. Así de usarlo. Siempre deben escribir el criterio tal cual como está escrito en la columna, no en la pregunta. Entonces, criterio sauces únicamente. Cierro comillas y ahí ya me queda la función. Entonces, mírenla cómo queda. P2B35, que es el género del cual voy a contar a los M, y F2, F35, que es el barrio, del cual voy a contar al de los sauces. Si damos un enter, nos da la cantidad. 2. Solamente 2 empleados son hombres y viven en los sauces. ¿No te quiere que tu equipo, Stephanie? A ver. Es que ese es conjunto, tienes que agregarle punto conjunto. Exacto, te falta el punto Bueno, conjunto, Stephanie. Entonces, siempre que utilicen una funcioncita, miren que Excel siempre les brinda la ayuda. Entonces busquen la funcioncita y denle un doble clic. Así no tienen que escribirla toda. Veamos el segundo punto. Número de empleados con salario entre 500,000 y 650,000 pesos. Ahí que tenemos. ¿Un qué? Este 500 y 650,000 pesos es un qué? Es un criterio. Sí, pero es un qué. Un Ya lo hemos salario. visto, lo vimos en función. ¿Un qué? Salario. No, Comisión. tampoco. Lo vimos en la función sí con y. ¿Es un qué? Un rango numérico. ¿Sí? Entonces, 500,000, entre 500,000 y 650,000, eso es un rango numérico. ¿Qué debemos expresarlo de la misma manera como hicimos en la función sí? Primero, evaluar el número pequeño y después evaluar el número grande. ¿Recuerdan cómo se evaluaba el número pequeño? ¿Con qué signo? Sí, señor. El mayor con el menor y el menor con el mayor. Exacto, pero el menor es mayor o igual. Mayor o igual. Y el grande es menor o igual. Con esos son los signos que deben evaluar ese rango. Bueno, ahora sí, ¿cómo lo hacemos en esta función? Entonces ya sabemos que la columna a usar es salario para determinar ese rango numérico que tenemos ahí. Entonces, igual, contar puntos sí, miren que aquí me aparece, le doy doble clic a la función y no tengo necesidad de escribirla toda. Bueno, el rango a usar ya sabemos que es salario, entonces seleccionamos salario. Eso nos da el rango desde C2 hasta C35, punto y coma y entre comillas. Primero, el número pequeño, que como dijo nuestra compañera, va con el signo menor igual. Y el número, para este caso 500,000. Cierro comillas. Punto y coma. Y para el otro número, vuelvo y selecciono la columna salario. Punto y coma y entre comillas el rango grande. Es decir, menor o igual a 650,000. Y cierro paréntesis. Entonces, miren, esa es la forma
como en esta función, ustedes plantean un rango numérico. Observen que deben usar 2 veces la misma columna, pero una para evaluar el número pequeño y la otra para evaluar el número grande. Es la única opción que me permite en esta función utilizar 2 veces la misma columna cuando voy a determinar un rango. O también me sirve cuando quiero determinar una fecha. Un rango de fecha, para ese también sirve. Bueno, eso me da que 9 empleados ganan salario en ese rango numérico, entre 500 y 650,000. Entonces hay 9 empleaditos que ganan un salario en ese rango. Siguiente. Cantidad de empleados mujeres. Ahí ya un criterio. De extracto 1, ya me lo indican. Ahí ese es el otro. Y que sean de la comuna 5. Ahí está el otro criterio. Miren que esta pregunta tiene tres columnas que utilizar. Para las mujeres, género. Extracto ya me lo están diciendo, el 1. Y comuna también me la están diciendo, la 5. Entonces, esas son las 3 columnas a utilizar para poder hacer el conteo. Ahora sí, usemos la función. Igual, contar puntos y punto conjunto. Primero sacamos a las mujeres de la columna de género. Punto y coma. De ese rango voy a contar las F. Punto y coma. De extracto 1, entonces ya nos está indicando. Entonces selecciono extracto. Punto y coma. Y entre comillas, 1. Punto y coma. Que sean de la comuna 5. Entonces selecciono la columna comuna. Punto y coma y entre comillas, la que me indica ahí, la número 5. Y cierro paréntesis. Pues miren cómo queda esa función para dar respuesta a ese interrogante. Contar puntos y punto de conjunto B2, B35. De ese rango voy a contar las F, que son las mujeres. G2, G35, que es el extracto, del cual voy a contar el 1. No le Y vaya a dar E2, enter todavía. C35, que es la comuna. No le vaya a dar enter todavía, profe. Tranquila. Lo que pasa es que le cuento que casi no puedo ver eso tan chiquito, instructor, y aparte de que tengo mis ojos hinchados, mejor dicho, no veo. Entonces, Ahí ya mejoró. sí, señor, gracias. Bueno, ustedes hacen las otras dos. Y van colocando la respuesta en el chat para ir verificando. Tres nos dan, en el tercer punto nos dan 3. Instructor no me quiso dar el del número de empleados con salario. ¿Ya pusiste cómo te quedó? Mírala bien. ¿La puede ampliar un poquito, porfa? Claro.
¿Te dio o no te dio? Lo estoy haciendo, instructor. A ver, utilicemos la de Alberto, la cuarta, vamos a ver si está bien. Bien. Muy bien, Alberto. Gabriel también está bien. Jessica también está bien. Y Stephanie también está bien. La cuarta la tienen bien. La quinta. Muy bien, Alberto, la cuarta. Entonces miren que estas funcioncitas son más que todo de leer muy bien qué es lo que estamos haciendo y prácticamente hacerlas, ir leyendo e ir haciendo, ir leyendo e ir haciendo. ¿Sí? Prácticamente nos toca así con estas funciones.
igualito como hacíamos con la función sí, que íbamos escribiendo e íbamos interpretando e ir haciendo la fórmula. Bueno, eso nos da 4 empleados que cumplen con todos los criterios. Entonces miren las fórmulas, los que no las han visto todavía. Miren la de la cuarta, mírenla bien. Miren la quinta. Bueno, niños y niñas, entonces miren cómo usamos las dos funciones que nos permiten contar. Contar puntos sí y contar puntos sí punto conjunto. Una para un solo criterio, una sola condición, y la otra para varias condiciones, aplicando diferentes rangos. ¿Sí, dime? No, a mí no me da la última. ¿La tienes? Sí, ya se la paso. Un momentico. Ponla aquí. Ok. Ya se la paso un momentico. ¿El anterior cuánto fue que le dio? 3. Y en la última, 4. Sí. Ahí va. Ya vi el error. ¿Ya lo viste? Sí. Está bien. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes respecto a estas dos primeras funciones de contar con condiciones. ¿Está claro cómo deben usarlas? Uy, ya se adelantaron. Eso está bien. Bueno, sigamos con nuestras dos últimas funciones. Sumar puntos sí y sumar puntos sí punto conjunto. La primera nos sirve para hacer sumatoria, sacar totales con una sola condición, con un solo criterio. Y la segunda ya no lo permite con varios criterios, así como las dos primeras que vimos. Esta es la estructura que tenemos de la función sumar puntos sí. Nos va a pedir un rango y un criterio, igualito que contar puntos sí, con la salvedad de que sumar puntos sí tiene un parámetro adicional, que es el rango de suma. A ese parámetro rango de suma solamente se selecciona la columna que se va a totalizar. Entonces, por consiguiente,
siempre ese parámetro rango de suma debe ser una columna numérica, porque es la que me permite hacer la sumatoria. Y no se le aplica ningún criterio, ojo, no se le aplica ningún criterio, ¿sí? Porque a veces cometen mucho ese error de que al parámetro rango de suma le aplican criterios y a esa columna no se le aplica ningún criterio, simplemente se selecciona. Bueno, vamos a utilizarla con estos otros 5 interrogantes. El primero, suma del salario. Ojo, suma del salario. ¿Ahí qué me están diciendo? Me están diciendo el último parámetro, suma del salario, o sea, el rango de la suma. Entonces ya sabemos que en este parámetro, en el tercero, debemos seleccionar el salario. No lo dice de una sola. De los hombres, ¿sí? Entonces ya sabemos que el rango para sacar a los hombres, el rango es la columna género y el criterio es la M. Entonces ya tenemos los 3 parámetros que necesitamos. Ahora sí, usemos la función. Igual sumar punto sí. Primero, los hombres de rango género. B2, B35. Punto y coma. Criterio M para los hombres. Punto y coma. Y lo que voy a sumar, el rango de suma, pues es el salario. Entonces simplemente selecciono el salario. Ahí termina y cierro paréntesis. Entonces miren que también es sencillita de utilizar, ¿sí? Leyendo muy bien la pregunta, lógicamente. Enter. Y eso nos da que el salario de los hombres, de todos, suma 12.550.350. De todos los hombres. De igual forma pueden sacar cuánto suma el salario de las mujeres. Únicamente cambiarían el criterio. En vez de la M por la F. Y eso les da todo el salario de las mujeres. Pueden hacerlo aquí al ladito si quieren. Segundo, total comisión de empleados de Alfonso López. Total comisión es el rango de suma. Ya me están indicando qué debo sumar. Y empleados de Alfonso López. Alfonso López es un barrio. Entonces, ya sabemos que el rango es barrio y el criterio Alfonso López. Y rango de suma, la comisión. Ahí están nuestros 3 datos que necesitamos. Ahora sí, usemos la función. Igual, sumar puntos y rango, barrio, punto y coma, y el criterio, Alfonso López. Cierro comillas, punto y coma, y lo que voy a sumar, rango de suma, la comisión. Y cierro paréntesis. Entonces miren cómo queda esa funcióncita. Vamos a ponerlo más grandecito para que los que no la han hecho la vean. Permítame el anterior, instructor. Claro. Gracias. Gracias. Entonces miren que la comisión del segundo punto nos da 796.725 pesos. ¿Sí? De los empleados, de la comisión de los empleados de Alfonso López. Suma todo esto. Tercero, comisión de empleados que ganen salario mayor o igual a 950.000. ¿Sí? Comisión es lo que vamos a sumar, rango de suma. Salario es el rango y mayor o igual a 950.000 es el criterio. Ahí están nuestros parámetros. Ahora sí,
Usemos la función. El rango, salario. Punto y coma, criterio, comillas, mayor o igual 950,000. Y ¿qué voy a sumar? La comisión. Y cierro paréntesis. Observen cómo queda la función. Ustedes hacen las otras dos. Terminen lo que nos da en el tercer punto. 1.235.500. Usemos la de Gabriel. Pero Gabriel es con coma, ¿verdad? Bueno, Gabriel, aunque ahí nos puede dar la función, de todas maneras hay que ponerle el rango de suma. Que sería nuevamente sumar, poner la columna de salario. ¿Sí? Para que la función quede bien formada. Bueno, a pesar de que sí nos puede dar, ¿no? Únicamente con esos dos criterios. Pero siempre es mejor utilizar todos los parámetros de la función. Muy bien, Jessica. Stephanie también está bien, pero debes aumentarle lo que te dije, el último parámetro, que es el mismo de salario. ¿Listo? Falta el otro punto, chicos.
Instructor, Dime, a mí no me dio 9 millones, ¿en cuál? 9 millones, a lo que le dio a usted, lo de la suma del salario menores a 750. A mí me dio 10 millones 292 350. ¿Y la tienes así igualita? Permítame. Sumar sí, C2, C35 igual menor. Ah, es que yo lo coloqué menor igual. Ahí está el No, error. es menor, solo menor. Ya, gracias. La otra. Vamos a usar la de Stephanie. Sumar puntos. Sí. Con mi salario. Muy bien. Bien, Stephanie. Entonces miren cómo queda la última condición. Función, perdón. Y eso nos da 3.433.400 para la comisión de quienes ganan salario mayor a 800.000. Bueno, y la última de las funciones, que es la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces, al igual que contar puntos y punto conjunto, esta función ya es para sumar varios rangos y varios criterios, ¿sí? Pero miren la estructura. Miren que el rango de sumar puntos y lo tenía al final. Sumar puntos y punto conjunto lo tiene al inicio. Entonces, mucho ojo. En esta función, cuando seleccionen el rango de suma, no aplicarle criterio, porque pasa mucho. Te seleccionan el rango de suma, se deja quietico, no se le aplica ningún criterio. Ya a partir del siguiente parámetro, ahí sí se les aplica el criterio. ¿Sí? Te repito, este parámetro no se le aplica ningún criterio. Veamos entonces cómo nos quedaría. Total salario de las mujeres de los comuneros. Ahí tenemos dos criterios, mujeres y comuneros. Mujeres en género, comuneros en barrio. Ahí están las dos columnas. Y lo que vamos a sumar es el salario. Entonces, ya teniendo todo, ahora sí apliquemos la función. Igual, sumar puntos y punto conjunto. Primero lo que voy a sumar. ¿Qué me piden? El total salario. Entonces, escojo salario. Punto y coma. No le aplico nada. Ahora sí, saquemos a las mujeres. Ya sabemos que lo hacemos en género. Seleccioné mal. Escogemos género
punto y coma, y de género, entre comillas, sumamos los F, punto y coma. Y ahora los comuneros. Entonces, comuneros es un barrio. Entonces, selecciono primero la columna barrio. Y entre comillas, punto y coma y entre comillas, el barrio. Comuneros. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y así me queda la función para el primer ejemplo de sumar puntos y punto conjunto. Y eso nos da 957.000 pesos de salario de las mujeres de los comuneros. Segunda, comisión de empleados de Santa Inés de Estrato 3 y zona media. Ahí hay varias columnas. Entonces, comisión, mi rango de suma. Lo saco de primerazo. Santa Inés, ¿qué es? Un barrio. Extracto 3, ya me lo dicen, y zona media, ya me lo están diciendo. Ahora sí, apliquemos la función. Sumar puntos y punto conjunto, rango de suma, comisión. No le aplico nada. Santa Inés es un barrio, entonces selecciono la columna barrio. Punto y coma y el criterio, Santa Inés. Punto y coma. Extracto 3, entonces selecciono extracto. Punto y coma y entre comillas, el 3. Coma. Zona media, entonces columna zona. Punto y coma y entre comillas, media. Cierro comillas y paréntesis. Y así nos queda la función para el segundo ejemplo. Eso nos da 583.375. Tercero, comisión de los hombres con salario entre 600.000 y 900.000 de la comuna 6. Ahí tenemos un rango numérico de salario y la comuna número 6. Lo que vamos a... y los hombres, ¿no? Hay 3 columnas ahí, 3 criterios que aplicar. Y el rango de suma, pues nuevamente es la comisión. Es igual, sumar puntos y punto conjunto. Rango de suma, comisión.
punto y coma. Ahora sí empiezo. Entonces, primero saco los hombres. De género, punto y coma. De esa columna saco a los M, que son los hombres. Punto y coma. Salario entre 600 y 900.000, un rango. Entonces, selecciono primero salario. Evalúo el número pequeño, punto y coma, entre comillas, mayor o igual a 600.000, punto y coma. Nuevamente elijo salario porque es un rango, punto y coma, y evalúo el rango grande, menor o igual 900.000. Y por último, la comuna 6. Entonces, elijo comuna y en punto y coma y entre comillas 6. Y cierro paréntesis. Y así nos queda la función para el tercer punto. Ustedes hacen los otros dos. C3. Entonces, ojo a los cambios que tienes que hacer en esa, si no te daba. Está mal seleccionados los rangos, Stephanie. Bueno, señor. Alberto.
Está bien. Bueno. Cuarta y quinta necesito que las hagan para ver cuánto les da. A ver, Sandra. Bien, Sandra, sí era la cuarta, muy bien. La quinta también utilicemos la de Sandra. Perfecto, chicos y chicas. Entonces, miren la forma en cómo debemos utilizar las últimas 4 funciones lógicas para ya completar toda nuestra temática. ¿Dudas, preguntas, inquietudes respecto a estas 4 funciones, niños y niñas? ¿No hay preguntas, no hay inquietudes? Bueno, No, de mi parte no. ok, todo está clarito entonces. Bueno, entonces, en ese orden de ideas vamos a colocar la práctica correspondiente a toda esta temática. Bueno, ahí ya les publiqué la guía 2, que es la práctica 2 correspondiente a toda esta temática de las funciones lógicas. Ahí les envié los 2 archivos, el de Excel, donde deben aplicar las funciones. Ahí están todas las hojas, miren, ya con todas las tablas de datos digitadas. El último punto, el 10, es el correspondiente al día de hoy. Entonces, aquí aplican las 4 funcioncitas que acabamos de visualizar. Y del 1 al 9 ya son puros ejercicios de sí, sí con y sí con o. Hay que leer muy bien el texto de cada uno de los ejercicios.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, el ejercicio 1 nos dice utilizar la función sí con y. Las condiciones son todas estas, miren, aquí las tenemos. ¿Sí? Entonces, leer muy bien para ir interpretando cada una de las condiciones. De lo mismo, miren. Ejercicio 2, use sí con y. Y estas son las condiciones que deben aplicar. Entonces, todos los ejercicios tienen el mismo esquema. Le indican qué deben usar y luego ustedes mismos aplican la función. Recuerden, vayan haciendo el mismo paso a paso. Recuerden este es igualito al que hacíamos en los últimos ejemplos de sí con y sí con no. Entonces, miren que están planteados de la misma manera. Ya han visto este planteamiento ustedes, entonces no va a haber ningún problema. Ojo por lo menos en este ejercicio 9. Cuando ustedes usen la función si anidada y cuando empiecen a utilizar cada porcentaje que hay aquí, recuerden que este porcentaje, cuando ustedes lo seleccionan, deben fijarlo. ¿Sí? Todos estos porcentajes de estas becas en el ejercicio 9, deben fijar estas posiciones. Lo mismo para el ejercicio número 2. Cuando utilizan estos valores de especialización, maestría, doctorado y profesional, estas celdas, cuando la usen acá en la función, deben fijarlos, porque son celdas únicas. Porque si no las fijan, les va a salir error. Entonces, mucho ojo con esos dos últimos ejercicios, el 2 y el 9. Y el 10, como les dije, pues es para el uso de estas últimas 4 funcioncitas que ya hemos visto. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, entonces ya la resolvemos dentro de 8 días. Pero hagan esa práctica, chicos y chicas. Háganla. De esa manera, entonces ya ustedes preguntan la próxima sesión qué ejercicios les causaron problemas. Y acá los hacemos pasito a pasito para que ustedes vean cómo era la forma de trabajarlos. ¿Listos, niños y niñas? Sí, señor. Bueno, entonces ahí tienen la práctica para que se diviertan toda esta semana con puras funciones lógicas. Entonces ya de aquí en adelante entonces ya seguimos con las otras herramientas. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Fue cortica pero sustanciosa ya para acabar tema. Y todos en el chat presente para la asistencia. Hoy se conectaron muy poquitos. ¿Cuántos son ustedes en total? 11. ¿11? Sí, pues yo tengo entendido que somos 11. Sandra, 11 no son sé los, tú qué. ¿Somos 11, no, Sandra? Sí, somos 11. 11 son los que Instructor, sobreviven. Sí. mi compañera Julia Alejandra, ella no pudo asistir porque ella tenía unos exámenes médicos que hacerse hoy. Entonces, para que haga el favor de excusarla, yo creo que ella ya se ha de comunicar con usted. Ok. Entonces hay 9 conectados, o sea que me falta, y la niña que me estás acabando de decir serían 10. Faltaría uno. Instructor, Sí. no sé si, instructor Guillermo, Dime. no sé si de pronto en la sesión anterior yo le hice el comentario. Lo que pasa es que yo estoy próxima a una cirugía. Yo creo que Sí. después de que me hagan esa cirugía, no creo que sea, o sea, que me den salida pues de inmediato. Yo creo que eso, pues no sé, ¿no? Cuánto tiempo lo dejen a uno en el hospital y pues a raíz de eso no voy a poder asistir a clases, no sé qué podría hacer en ese sentido, porque es que me van a hacer una cirugía de hombro, me van a colocar una prótesis, y entonces no sé cuánto tiempo pues le den a uno, o sea, lo tengan después de la cirugía, entonces no sé cómo hacer para dejar eso en conocimiento y de pronto pues que no me pueda conectar, no tenga ningún tipo de inconvenientes. Bueno, conmigo no tendrías inconvenientes, pues después ya verías las grabaciones.
¿sí? Ujú. Entonces, cuando ya te recuperes y ya puedas conectarte nuevamente, entonces ya mirarías las grabaciones para irte desatrasando. Sí, es que ahí es donde está el meollo del asunto, instructor, porque yo como soy, o sea, yo manejo las dos manos, pero pues igual para escribir soy diestra. Y entonces la cirugía que me van a hacer es en la derecha. Entonces no voy a poder, como quien dice, pues moverla, como le digo, no sé por cuánto tiempo, mientras me mandan terapias. Es una cirugía ya como muy delicada, me dijeron. De punto de que alguien te ayude a hacer las operaciones, o sea, ya claro, con tus indicaciones, después ya mirar las grabaciones, sería eso, ¿sí? Ya, instructor. Sí, sí, porque pues yo tenía aquí en mi casa mi mano derecha y ayer se me fue. Ah, Te digo que tengo mis ojos hinchados. ok. No, sería eso. Eso es lo que te digo. Entonces, ve a tu cirugía, recupérate y si necesitas ayuda para hacer los ejemplos para ponerte al día, pues pide ayuda a alguien que te escriba los procesos. Es que a eso me refería cuando le decía que mi mano derecha, Por instructor, mí no hay porque problema. la que estaba pendiente de mí era mi hija mayor. Y ella ayer se me fue a trabajar lejos. Ay, Entonces por eso era que le decía que tenía mis ojos hinchados, porque me hace falta mi culicagada. Y se me fue para Bogotá. claro. Ahí Entonces, vamos viendo cómo te señor, colaboramos. Por lo menos por mi parte, entonces, ya después de que estás libre, ya vemos cómo te colaboramos. bueno, instructor, muchas gracias. Mira, ahí tus compañeras también dicen que te colaboran cuando apenas salgas de tu cirugía. Que eso también puede ser correcto. Bueno, entonces, compañeros, a colaborarle a nuestra compañerita para ayudarla a salir de este impasse. Darlene, Darlene, Sí, compañero, tú que vives por allá en Bogotá, de pronto si en un momento llego a necesitar alguna guía o mi hija llega a necesitar alguna guía de tu parte que tú ya conoces más, ¿me puedo comunicar contigo o le puedo dar el número tuyo a ella? sí, claro, dale, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, listo, compañeros y compañeras. Entonces vamos a dar por finalizar la sesión del día de hoy, ya terminando esta nueva temática de las funciones lógicas. Entonces, quien ya puso presente en el chat, ya podemos retirarnos. Que pasen una bonita tarde, un feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días, niños y niñas. Vale, igualmente, instructor. Muchas No, gracias. profe, gracias. Feliz tarde para todos. Bueno, Hasta luego. Que esté muy bien, hasta compañeros. Dios luego. los bendiga. Hasta luego. Hasta luego para todos.